Fin de espacio promocional y publicitario. 8:22. Ujú. Bueno, doctor Pesantes, muchas gracias por estar aquí. En realidad le he buscado durante muchísimo tiempo. En dos oportunidades tuvo la bondad usted de aceptarme unas pláticas que referían ya en los inicios de esta instancia tan complicada que ha vivido y sigue viviendo el Ecuador, sin ningún esclarecimiento prolijo, adecuado, fidedigno y sincero con la nación. Aquí han inventado cada uno de los actores su propio libreto. Y yo por eso demoro, no me arrepiento, demoro en explicarle a la gente lo que yo puedo sustentar con pruebas al canto, o porque he escuchado 2 y 3 testimonios sobre un mismo tema con diferentes lecturas. Todos se santifican, todos son inocentes, pero aquí ha habido unos pecados impresionantemente grandes, como organizar un crimen, valga la pena, súper organizado, para perjudicar a la riqueza de nuestro país en contra de la gente pobre que tiene o sufre de falencias no solucionadas. ¿Eso cree que desde el lado, usted desde el lado de haber sido fiscal, le conmocionó y intentó formar un partido político, meterse a la política? A todos nos encantaría, pero en mi caso mi vocación no la comparto con la política partidaria o la política buscando ubicaciones, como ha ocurrido con otros distinguidos compañeros. Pero no. Nací periodista, moriré periodista y nada más que periodista. Que Dios bendiga mi intención, la estoy cumpliendo. Ahora, doctor Pesantes, ¿qué le parece el Ecuador de estos días? ¿Cómo ustedes, cuando ocuparon las funciones, qué tipo de cosas descuidaron para que se haya instrumentado esta organización inequívocamente, primero, aparentemente clandestina, y segundo, una organización para perjudicar al Estado, para perjudicar a los más pobres? Se han adueñado del país. ¿Cómo le encuentra usted al Ecuador este momento, doctor Pesantes? ¿Qué parte de culpa tiene usted? Muy buenos días a quienes escuchan Radio Democracia, ESA FM en todo el país. Un placer nuevamente de comparecer ante los micrófonos y obviamente voy a saludar también al distinguido amigo licenciado Rosero, a Gonzalo por haberme invitado. Motivos profesionales, yo vivo de mi profesión. Jamás he tenido una designación de carácter político. Yo soy un docente de muchos años y ejerzo la profesión. Por eso no he podido estar, más de una vez coincidió, me parece que es puntual y de respeto hacer esta precisión. No pude estar, pero aquí estoy para responder distintas inquietudes. La primera de ellas, si usted me permite, yo incursioné en la política por primera vez a partir del año 2012, es decir, un año después que yo dejé la Fiscalía del Estado, porque siempre he creído que se puede servir al país desde distintos ángulos. Yo he servido por más de 35 años en la docencia, en el ejercicio profesional como juez fiscal. Dicho sea de paso, yo ingresé a la Fiscalía en el 99. 8 años antes que Correa sea presidente, y gané un concurso para fiscal meses antes de que Correa sea presidente. Es importante esta precisión. Y yo le dije al país el 2012, febrero del 2012, que es el gobierno de Correa había tomado un giro totalmente distinto al que los ecuatorianos progresistas habíamos deseado.
Estuvimos cansados, cierto es, de los gobiernos anteriores, del desgobierno de los 10, al menos de los 10 últimos años anteriores, y confiábamos que una persona que venía con un discurso diferente, contestatario, iba a hacer los cambios que el país necesitaba. Desgraciadamente pudimos constatar, y yo quizá tuve, si usted me permite, modestia aparte, tuve la claridad para decirle al país, ¿cuándo ha se tomado dio cuenta? Y yo me di cuenta para el 2010, para el 2011, pero un poco antes también, porque yo, en cuanto comienzo a ejercer la fiscalía, comienzo a notar ciertos sesgos, por decir de alguna manera, nada éticos. No precisamente el presidente, diría más del círculo cercano, del círculo de cortesanos, y entonces es pública la diferencia que yo tuve en muchos aspectos. Cuando se diseña la Constitución, yo acudo a Montecristi y les hago notar una serie de discusiones, particularmente, aunque hoy me puedan decir algunos, y alguien sentado en este mismo asiento me habrá inclusive puesto en duda nuestro patriotismo, pero aquí pusieron cosas como estas. Constitución, artículo 5. El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de las bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Mire, aquí abrieron las puertas para que se haga una autopista del narcotráfico para tener esta Constitución aprobaron ustedes. Para tener el prurito, ustedes. Ay. Me refiero a algunos oyentes. Yo acudo también a la Asamblea Nacional Constituyente y le digo, ecuatorianos, es imprescindible la ley de extinción de dominio. Y en ese momento hasta me tildaron. Yo acudo a la Asamblea Nacional y le digo, señores, es necesario tomar medidas importantes, por ejemplo, respecto al ingreso de extranjeros, particularmente los colombianos, una ola de sicariato, y me tildan de xenófobo. En todo caso, yo conseguí ciertos aspectos. Yo me opongo a lo que hoy todos nos lamentamos, ese código, escúchenme bien, Código Orgánico de la Función Judicial, en donde se establece el llamado error inexcusable para deshacerse de jueces que han tenido la hombría de bien y el conocimiento para no hacer lo que se dictaba desde el Palacio de Carondelet, en donde había, pues, evidentemente, un hombre orquesta, la eminencia gris, que fue nombrado por quienes estuvieron aquí sentados. Entonces yo incursioné en... ¿Usted se llevó espléndidamente con Carlos Polit, el ex contralor del Estado, que le gritaba, Washington, ayúdame, nos están robando la plata? Estamos inmersos en la corrupción más profunda que ustedes se puedan imaginar. Hemos revelado 600 informes con indicios de responsabilidad penal. Hemos revelado más de 4.700 informes de auditoría y todos señalando responsables. Que si esto sigue así en las próximas horas, presentaré mi renuncia porque solo no voy a poder combatir la corrupción. Washington, creo en ti. Por Dios, haz algo. Tienes que meter preso a la gente que se está robando la plata de los ecuatorianos. ¿Usted se reía cuando le gritaba de esa manera desde la otra dependencia a la suya? Era un teatro... Después vemos, pues, así un teatro fantástico, ¿no? Subrayo la palabra espléndida. No he tenido una relación espléndida que no sea mi relación. No, le preguntaba. Mi relación. Porque la forma como le trata él a usted. Bastante. Es como que bastante coloquial, diría yo. A diario. El día siguiente que el señor abogado, en ese momento abogado, después doctor Polit, porque él obtiene el título de doctor después, ¿no? Ya en el ejercicio. Así como el vicepresidente, así como el presidente de la Corte Constitucional, en tiempo de la meritocracia así ha sido. Yo escuché un día al señor abogado Polit decir lo que usted acaba de subrayar. Washington, en ti confío, ayúdame. Y entonces al escuchar yo estas exclamaciones, alaridos, exabruptos, lo que usted quiera decir, yo acudo inmediatamente, porque yo también escuché en la televisión, y le digo, ¿en qué le puedo ayudar, señor Contralor? ¿Por qué esos gritos desesperados? Y me saca una resolución del día anterior de una mediación y arbitraje en la que cierta o aparentemente le perjudicaban al Estado. Yo le digo, usted debe conocer que el fiscal no tiene nada que ver, el fiscal es titular de la acción penal. ¿Qué tengo que ver yo en mediación? Que ni siquiera he conocido. Pero en todo caso... Eso es su obligación. Eso es su obligación, representar al Estado con el procurador. Pero en todo caso estoy para ayudarle. ¿Qué casos están acá?
Y quiero ser bastante puntual. Yo me adelanto en decirle porque me mandaba una copia acá a la radio. Eran, sí, en verdad, innúmeros casos que yo lo tengo por ahí en mi archivo, pero de cosas pequeñitas. Perfecto. De funcionarios. Usted siempre está muy bien informado, no soy yo quien lo descubre. Un país lo conoce creo que más de 40 años y no es un cumplido. Gracias, doctor. Mire, es mi obligación, además. Yo acudo y le digo cuál es el problema, me expone y digo en todo caso estoy para ayudarle. Y como nunca antes en la fiscalía, yo designo un fiscal en cada provincia exclusivamente para investigar casos de cohecho, concusión y sobre todo peculado y enriquecimiento ilícito. Una relación fluida. Y él le menciona una cantidad de casos que ha enviado a la fiscalía desde antes que yo llegue a ser fiscal. Quizá en el número de casos puede tener razón. En todo caso fue menos de los que ha enviado en otras administraciones. Pero lo que usted está diciendo me envía casos bastante domésticos, para decirlo, infantiles. Sí. ¿Me puede decir algo? Porque no tengo por qué no hacerlo. Sí. Mire, viene prácticamente llorando el alcalde de Pelileo, señor Manuel Mazabrando, y ¿qué es lo que pasa? Porque ha comprado 10 carretillas y solo están 9. Y unas cuantas metros de manguera. Quizá más por ignorancia que por mala... En los casos grandes, doctor Pesante. Más que por mala fe, por ignorancia, y entonces viene acá ya condenado, prácticamente fuera del puesto, y condenado, viene a casación, y yo digo, no, esto, por el principio de oportunidad, para cobrar $580, el Estado no puede gastar 3.000, 4.000 en un proceso. Cóbrenle el doble con multas y tú regresas a tu puesto. Entonces, de estos casos de delitos de pacotilla, menores, si cabe, de pacotilla, había muchísimas cosas, delitos de mercado en definitiva. Y yo vuelvo a decir, en esa oportunidad, y aquí tengo la revista Vistazo, 2 años después, yo les estoy diciendo claramente, actúan algunos con una mentalidad de malos aduaneros, aduaneros hay de los buenos y de los otros, pero de los malos aduaneros, de aquellos que dejan pasar los contenedores, pero cuando usted viene... Les quitan las colombinas. Pero cuando usted pasa por el aeropuerto, le buscan en su maleta de mano para quitarle el celular de $80. Entonces, aquí hay un principio de oportunidad, que significa que un Estado tiene que perseguir los casos más importantes. No hay sistema procesal en el mundo que pueda abarcar todo lo que se denuncia. Entonces, difícil explicar a algunas personas que no tienen la formación jurídica necesaria. Permítame para irnos a los asuntos más importantes, más trascendentes, históricamente en términos de control y fiscalización. Usted tuvo un acierto que yo lo reconozco y le felicito y le agradezco, pero no progresó. Quiero que me explique por qué no progresó. Me estoy refiriendo, señoras y señores, a la ley prioritaria que quería usted que se trate en la Asamblea para traer los dineros usurpados o robados al Estado con la ley de extinción de dominio. Usted es el autor inicial, digamos, de esta gran inquietud legislativa que no ha progresado bajo ningún punto de vista. Sin Carlos o con Carlos, todo el mundo se ha opuesto a última hora, porque naturalmente explíquele a la gente qué hubiéramos nosotros rescatado hasta este momento si se aprobaba en esos tiempos la ley que usted precisó inicialmente, señor doctor Pesantes. Gracias. Antes, permítame hacer una disquisición, una precisión necesaria. Usted en su introducción decía que descuidaron. Yo le quiero recordar a la ciudadanía, inmediatamente que asumo la fiscalía, yo investigo y acuso casos como el señor Carrión, el primer caso de corrupción en este país. Yo acuso y después le sobreseen a la señora Chan, ministra de Salud. Yo acuso al señor... Se subió al carro del presidente y le contó que el marido le había ido perjudicando el producto de... Entonces él le recompensó. ¿Usted recuerda? Pero eso permitieron ustedes mismos. Y yo enjuicié por peculado a 3 ministros. Yo enjuicio
a la Corte Constitucional por el caso Cervecería, acuso en el caso Petrobras o Palo Azul. Es decir, yo hago una serie de acciones, instrumento una serie de acciones legales que disgustan al poder público. Y ahí prácticamente yo estoy de retirada en la fiscalía porque quienes estaban en el entorno del presidente creían que pues obviamente yo no... Era un hombre peligroso para los propósitos. Me dijeron de ellos. Todo. Yo recuerde usted las diferencias públicas con el señor doctor Yal por ese código orgánico de la función judicial que él manda a elaborar al costo de $60,000 al doctor Santiago Andrade. Le digo con todo respeto. Ahí se pone el error judicial, se elimina la carrera fiscal y la carrera judicial. Hoy sale a decir que la gran conquista de él es la carrera judicial. Y yo digo públicamente, donde un periodista respetable, Jorge Ortiz, que esa tarea hecha a destajo tiene que ser eliminada. Caso contrario, yo me voy de la fiscalía. Consiguieron que se incluya el error judicial, pero al menos yo conseguí que la carrera judicial esté en la ley. Ya, pero refiérase porque Ramiro Mantilla, el señor comandante general de policía, pidió, y yo le tuve que hacer acuerdo al general, respetable amigo, le digo, pero ya Pesantes, en la época de Pesantes, señor comandante, él ya pidió esta ley de extinción de dominio, pero luego lo volvió a manifestar porque él decía o sostiene que con esa ley las cosas habrían cambiado. Está en la Asamblea un proyecto de ley que es importantísimo, que es la ley de extinción de dominio. Por favor. ¿Cuál es el cambio fundamental? Por ejemplo, en una investigación por lavado de activos, en este momento, el Estado ecuatoriano, los fiscales y la policía deben demostrar que el bien que tiene es ilegal, el bien que tiene una persona. Así es. Con la reforma a la ley de extinción de dominio, la persona que tiene el bien tiene que demostrar que lo adquirió lícitamente. Entonces, ese es el esfuerzo, ¿no? El cambio de visión. Usted insiste en esto. Es fundamental, es una herramienta muy importante. Fundamental para la Policía Nacional, para la seguridad de nuestro país y para trabajar juntos, jueces, fiscales, policías. Es importante esta ley de extinción de dominio. Mire lo que está pasando. Hay $17 millones decomisados a esta organización delictiva de Geral, de el célebre conocido como el Pablo Escobar ecuatoriano. Así es. $17 millones en efectivo que están depositados en una cuenta del Estado y que no pueden ser utilizados más que sea para prevención en contra de las drogas, para tratamiento de nuestros jóvenes que han caído en el tema de las drogas. ¿Para cuántas cosas y causas habría servido? Le agradezco y coincide con nosotros el general Mantilla, lo entiende muy bien. ¿Qué tiempo es que usted...? Gracias por coincidir. Mire, licenciado, en el 2008 yo acudo a la Asamblea Nacional Constituyente en Montecristi y presento el proyecto de ley de extinción de dominio. Pero yo soy muy honesto en mis cosas, permíteme que se lo diga. Antes, en mi calidad de asesor, en el tiempo de la doctora Mariana Yepes, elaboramos ya un anteproyecto que se presentó en la Presidencia de la República sin ningún éxito. Me parece que eso entró al archivo. Yo voy a la Asamblea Nacional Constituyente con un proyecto ya, se podría decir... O sea, la idea, quiere decir, fue también de Marianita. Sí, yo fui asesor en aquel entonces y yo elaboré un proyecto, evidentemente con la... Pero usted insistió en el 2008. Yo voy el 2008 a Montecristi y les digo, señores asambleístas, aquí está un proyecto de ley de extinción de dominio y, bueno... Ahí reaccionaron como haberles insultado a algún pariente cercano. Algunos me dijeron que era un proyecto de poco grosero, ilegítimo y todo lo demás. Un grupo de asambleístas que se creían desde ese entonces ya... ¿Recuerda algunos nombres? Pero claro, herederos ya del trono o de Carondelet, ese grupo de los Ruptura de los 25, ¿usted se acuerda? Sí. Pero también hubo gente que sí apoyó. Por ejemplo, el legislador César Rodríguez. El presidente inicialmente dijo que es una... Ese es un hombre honrado, me da la impresión. Yo creo que políticamente, como muchos se habrán equivocado, pero es un hombre honesto. Exactamente.
Mire, yo acudo y les digo, esta es una ley importante que lo tiene Colombia, que lo tiene Perú, que lo tiene España, y que es más, hay un proyecto modelo de las Naciones Unidas de ley de extinción de dominio, de manera que no me vengan a decir que esto es inconstitucional. ¿Cómo es inconstitucional en el Ecuador? Porque la doctrina constitucional es universal, no hemos inventado ni en la Tacunga ni en Riobamba, ¿no es cierto? Ni en Otavalo. No hemos inventado los principios constitucionales. Si es constitucional en otras partes, si las Naciones Unidas recomiendan un proyecto modelo, ¿por qué no implementarlo en el Ecuador? Pero vayamos al contenido de esta ley de extinción de dominio. Esta ley permite que el Estado pueda tomar posesión, hacer suyo, los bienes ilícitos, es decir, los bienes producto del delito. ¿De qué delitos? De los delitos de lesa humanidad, toda clase de tráficos, de los delitos contra la fe pública, es decir, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, trata de personas, en fin. Aquí están detallados todos y cada uno de los delitos. Pero alguien me dirá, pero ya tenemos la ley penal. Pretendo ser didáctico. Un proceso penal puede durar, con instancias y casación, puede durar 2, 3 años. Mira, hay juicios que aquí han demorado ya 15, 20 años. Isaías, por ejemplo. Así es. Si es que el Ecuador tuviese una ley de extinción de dominio, en 3, 4 meses podría tomar para sí, para el Estado, para los ecuatorianos, los bienes producto de los ilícitos. Independiente, escúcheme bien. Pero ya se han repartido una buena parte, dice. Independientemente de lo que pase en el juicio penal. ¿Ya? Le doy un ejemplo gráfico. Les doy un ejemplo. ¿Qué pasaría si estas organizaciones delictivas colombianas, si este tristemente célebre Guacho es detenido o es muerto? A ver, si cae en su propia ley y muere este tal Guacho. Sí. ¿Qué pasa con los 50 o más bienes que el fiscal general de Colombia nos viene a decir, a informarnos que están en el Ecuador, que son producto del narcotráfico? ¿Qué es lo que pasaría si muere? Que ha comprado en el Ecuador, Guacho. Entre comillas, ha comprado. Ajá. ¿Qué pasa con los bienes que tiene el narcotráfico en el Ecuador? Si muere el procesado, se extingue la acción penal. Esos bienes quedan en beneficio de sus herederos o de su organización. Si tuviésemos la ley de extinción de dominio, inmediatamente, en 3 o 4 meses, una ley que garantiza el debido proceso, como no puede ser de otra manera, pero es un proceso sumario, independiente de la acción penal, inmediatamente el Estado podría tomar posesión. En los casos de Petroecuador, por decir algo, no que voy a hacer señalamientos personales, estamos hablando solamente de un contrato de la refinería que comienza señalándose en 170 millones, termina costando 2.200 millones. 2.200 millones de dólares. Si ahí existe un prejuicio del Estado, pongamos de 500 millones para ser conservador, un 25% del costo. Solo estoy ejemplificando. Significa que el Ecuador podría, una vez que la Fiscalía determine dónde están esos bienes, en el Ecuador o en el extranjero, inmuebles, muebles, acciones en bancos, toda clase de patrimonio, podría inmediatamente, mediante la ley de extinción de dominio, tomar posesión y hacer lo suyo. Extinguir, terminar con esa falsa propiedad, independientemente de lo que pase en el juicio penal, sin no ligarlo uno al otro. Esta acción, el procedimiento es relativamente sencillo. La Fiscalía investiga por un máximo de 1 año, una vez que tiene los elementos, que ha armado el rompecabezas respecto de los bienes y de los responsables, le pide a la Procuraduría General del Estado que la Procuraduría presente la demanda ante un juez civil. El juez cita a los procesados, no puedo hablar de sindicados porque no es una acción enteramente civil ni es enteramente penal. Le cita, hay audiencias, hay un periodo de prueba e inmediatamente, de ser el caso, declara la extinción de dominio, inclusive tiene alguna instancia. Así de sencillo, es lo que presenté. ¿Cuánto cree usted que recaudaríamos con esa ley? Sí. Cuantitativamente es una gran pregunta. Habría que preguntarse
No, pero en sus reflexiones así personales, yo creo que... con yo todo creo el que- recorrido yo que creo han hecho este crimen organizado denunciado esta mañana. Si sumamos toda clase de delitos que afectan el interés del Estado, casos de peculado, Exacto. enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, más narcotráfico, más estas organizaciones transnacionales delictivas, tranquilamente podríamos financiar el presupuesto anual del Estado, que este año es de 30.000 millones de dólares. Se queda Claro. corto. Pero bueno, imagínese usted lo que significa esa cantidad de Si el dinero. déficit fiscal de este año es entre 6.000 y 8.000 millones de dólares, que cada mes tenemos que estar pidiendo aproximadamente 1.000 millones de dólares para pagar sueldos, entonces pues con eso tendríamos... Si lo que se han robado son 60.000 a 80.000 millones de dólares, habría para 2 presupuestos casi. Así se está calculando. Mire usted que solamente un contrato al Cuando que... usted entró, cuando usted estaba por salir, más bien así, Sí. usted ya se dio cuenta, tuvo unos meses para darse cuenta de que aquí venía un creativo bien potente, ¿no? Atribuido ese rol hace contados instantes por mis invitados anteriores. ¿Quién fue? Entonces, este hombre venía con unas actitudes y unas ganas de organizar una cosa espantosa en materia de indelicadeza, de perjuicio a muchas generaciones de nuestros ecuatorianos pobres y ricos. Porque también, así no les guste, los ricos hubieran sido más ricos todavía, porque ese es el orden de la vida. De eso este hombre puede decir, yo les frené, pero no hay tal. Él creó otra condición, otro estamento de nuevos ricos a través de su ejercicio burocrático y con una contribución de una lealtad superlativa a lo que él quería hacer del Ecuador. Por eso la pregunta es, ¿qué pensó usted quería Correa hacer del Ecuador? Pregunta de fondo muy, muy importante, difícil de responder. Yo, como muchos ecuatorianos, pensábamos que el Ecuador necesitaba tomar un giro de 180 grados. No como algunos dicen de 360, pero volvemos al mismo punto. En materia de justicia social, dice usted. Desde luego que sí. Claro. De la inestabilidad política, Congénita. Económica, que es un problema quizá atávico del Ecuador. Pensábamos que iba a cambiar. Desgraciadamente, la constatación histórica, ahora que podemos hacer una retrospectiva, vemos que fue pues prácticamente fue un engaño, fue un fraude a los sectores progresistas de este país que queríamos un cambio. Yo he dicho... ¿Por el discurso usted hubiera sido correísta? ¿Por el discurso de igualdad social? Mire, jamás... ¿O usted ya se dio cuenta de que venía con otra intención este grupo de ciudadanos? Yo evidentemente creí en la buena fe de Rafael Correa. Aquí fue asiduo y cotidianamente estuvo invitado a los micrófonos de Radio Democracia, y en ese momento yo creo que usted no tenía ninguna sospecha de que había un plan maquiavélico debidamente estructurado, una arquitectura financiera para perjudicar al Ecuador. Yo pienso que eso no existió, pero creo que con el avance del tiempo fueron aflorando una serie de situaciones. Mire usted, yo me di cuenta y a su momento lo denuncié al país. Se establecieron una serie de mecanismos para permitir el apropiamiento de dineros del Estado. Y le voy a poner un caso más porque me gusta hablar con ejemplos. En el 2010, marzo del 2010, escúcheme bien, cuando todo el mundo aplaudía y nadie criticaba al gobierno porque estaban contentos y algunos por temor. Y habían sacado a algunos periodistas, habían acallado algunas voces contestatarias, rebeldes, con causa evidentemente. En el 2010 proponen desde la Secretaría de la Presidencia de la República, que ha sido la eminencia gris, el cerebro de toda la parte
jurídica, inclusive para apropiarse de la justicia. La arquitectura de Toda esa arquitectura jurídica viene del doctor Alexis Mera. Sí. Ellos le dicen, cuando yo inicié juicios por peculado grandes en este país, porque yo no estoy hablando de cosas pequeñas, de cosas domésticas y pueriles, ellos dicen, como a este fiscal no hay cómo controlarle, no es funcional a nuestros intereses, hay que establecer leyes y luego lo vamos a sacar. Al siguiente año prácticamente me sacaron. Claro. Al siguiente año prácticamente me sacaron cuando... ¿Y no le hicieron antes alguna propuesta para que usted se componga? Yo tuve llamadas y después que dejé la fiscalía Entre también comillas, pretendieron reciclarme y yo nunca acepté. Mira, aquí está un titular que yo nunca he querido ser parte de una cleptocracia. Yo le estoy diciendo hace 7 años, porque ahora hay mucha gente, hasta los conversos están en contra de cosas. Yo lo dije respetuosa pero frontalmente. Le digo en el 2010... ¿Y por qué síntomas usted presentía que eso iba a ser así? Porque estuvieron allanando el camino para la corrupción. Deliberadamente o no, lo estuvieron haciendo. Le doy el ejemplo puntual. ¿Era como una mafia? ¿Cree usted que querían...? No me atrevería a dar ese tipo de calificativos. La ciudadanía... Mire, en el 2010, marzo del 2010, mientras yo estuve 15 días, pedí por algún motivo vacaciones, envían a la Corte Nacional, escúchenme bien, a la Corte Nacional de Justicia, antigua Corte Suprema, un proyecto de resolución en la que dice que en adelante el fiscal, la Fiscalía General del Estado, ningún fiscal de los 700 que yo llegué a tener, porque yo dupliqué el número de fiscales, podrá iniciar ninguna acción de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión, los delitos más frecuentes y que más perjudican al país. No podrá iniciar la Fiscalía si es que no le da un visto bueno la Contraloría, es decir, el requisito de procedibilidad. Que hoy, a partir del 2014, ya está en la ley. Eso comienza siendo una resolución. Y entonces yo voy donde el presidente de la República, le digo, presidente de la República, esto es una vergüenza. ¿Cómo es posible que usted, en cierta manera, haya patrocinado? Yo voy a hacer una infidencia, no suelo ser infidente. Él dice, esto me propuso Alexis Mera, que suba Alexis Mera al despacho. Nos sentamos los tres y yo enérgicamente le digo, esto es una vergüenza. Ustedes controlan al Contralor y hacen que la Fiscalía se quede brazos cruzados. Aquí pueden robarse públicamente en delito flagrante y yo no puedo hacer nada. Y ese momento le dice el presidente, tú me presentaste esto. Este proyecto. Y el fiscal tiene razón. ¿Pero no le haría ojitos? ¿Usted le vio...? Yo le vi enérgico. Y yo creía en la buena fe. O sea, auténtico. Y le dice, y el señor con una desvergüenza le contesta al presidente, señor presidente, esto es para proteger a nuestros funcionarios. Yo casi me caigo. Y le ordena que inmediatamente revierta, porque mandan el proyecto a la Corte Nacional y la Corte lo aprueba inmediatamente, casi por unanimidad. Entonces le ordena el presidente y el señor no hace nada. Yo le llamé por teléfono y le dije hasta de que iba a morirse, perdóneme, que no es mi lenguaje ni cosa parecida, no es mi actitud. No es su estilo. No es mi estilo, usted lo ha dicho, pero eso se quedó. Y a partir de entonces castraron. Por eso le digo, pero eso, no le harían ojitos, yo me hago el bravo y tú tienes que disimular. Pero mire, esto además de ser inconstitucional y ilegal, figúrese un asunto tan importante. No va a olvidarse a la tarde el señor presidente decirle, ¿qué fue? Fulanito, me cumpliste lo que te reclamé airadamente. Después ya no pasó nada. Y yo acudo ingenuamente a la Corte. Acudo a la Corte, les digo, señores, miren, pero ustedes pecan de ignorancia, porque aquí en la resolución de ustedes, que es ilegal, hasta contraria a la sanidad pública, ustedes están diciendo algo como esto, que en todos los casos de peculado, ¿significa esto que en los peculados bancarios, que estaba de moda, tiene que opinar la Contraloría? Qué perdidos están ustedes. Es la superintendencia del banco. Y dicen, el fiscal en eso tiene razón, modificamos ese artículo, pero seguimos adelante. Acudo a la Corte Constitucional, pasaron 5 años y el señor Pazmiño no se permitió siquiera
admitir a trámite y después, para desvergüenza del Ecuador, para vergüenza diría del Ecuador, lo ponen en el artículo 581. Hoy está consagrada la ilegalidad. Allanaron el camino para la corrupción. Todo un diseño arquitectónico en la parte jurídica. El artículo es el 581. 581 del COIF. Si usted me permite, lo leemos. Requisito de procedibilidad. Históricamente y en cualquier país democrático, la Fiscalía es el titular, así lo declara también nuestra Constitución, de la investigación penal. Así es. El informe de Contraloría no es un requisito sine qua non, no es un requisito sin el cual no. Ahora, si es que el Contralor no le envía un paquetito en donde dice de antemano, aquí hay responsabilidad penal, el fiscal no puede hacer nada. Léale el inciso tercero. El tercero, pero el título es artículo 581, formas de conocer la infracción penal. Numeral 3, providencias judiciales, autos y sentencias emitidos. Si usted me permite, tengo un poquito más creo que estoy de manejo de estos instrumentos. todos los Además días, veo que cada rato. que usted está ya utilizando lentes de mayor potencia que los míos. El inciso final dice para el ejercicio de la acción penal, discúlpeme, para el ejercicio de la acción penal, Ya. por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, o sea, para iniciar, constituye un presupuesto de procedibilidad que existe un informe previo sobre indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado. Si es que esto no existe, no puede hacer nada la Fiscalía, no puede investigar los delitos. Entonces es muy fácil. Controlen al Contralor y en este país no pasa absolutamente nada. Lo hicieron exprofesamente para que en mi administración no pueda continuar con los procesos de peculado que yo había iniciado. De manera que ahí están pruebas al canto de cómo se diseñó una estrategia para que haya impunidad. Si a esto suma la oposición a la ley de extinción de dominio, que es un procedimiento vigente en distintos países, pues ahí está la respuesta a una serie de interrogantes, incógnitas que ahora el país... Exfiscal Pesantes, ¿cómo le ubica usted al presidente Moreno en estos instantes? ¿Está igualmente limitado a dar pasos más sustanciales o tiene una directa dependencia con el diseño inicial de Mera? Mire, no se puede zafar, digamos, de ese diseño. En la campaña anterior, electoral, mi primera incursión y quizá la última, porque... Y yo pues no tengo esa habilidad demagógica de ofrecer y ofrecer. No tengo la habilidad también de tarima. Yo no sé bailar reggaetón, yo no pues salsa choque, ese tipo de cosas. Entonces no pude conseguir la votación. No pegó. La votación que desearía en un país en donde está polarizado todavía entre la el populismo de izquierda, la extrema izquierda, que así al menos se han proclamado, y la derecha tradicional, entre unos y otros, la tercera vía que yo represento fue prácticamente invisibilizada, una posición socialdemócrata, así de libertad, de democracia, pero como el país en esta ocasión tuvo solamente visible dos opciones, quedamos nosotros al margen de todo esto. Pero vayamos a su pregunta. Yo en la campaña electoral le dije al país, es imprescindible comenzar por el principio. En cuanto al marco jurídico, hay que hacer una nueva constitución de la República. Hay que convocar una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque dentro del ordenamiento jurídico, en la escala superior está la Constitución, y de ahí derivan una serie de leyes que se montaron, que se articularon en tiempos del gobierno anterior. Por ejemplo, en el orden que estamos hablando, habría que crear la ley de extinción de dominio, hay que cambiar, reformar el Código Orgánico de la Función Judicial, que ha servido para perseguir jueces. Hay que eliminar la ley de comunicación social, o al menos reformarlo. De manera que yo... Pero eso lo tiene que hacer la Asamblea. Y ayer ya en la Asamblea se unieron
para que no proceda aquello. Entonces, eso llama profundamente la atención. Si se quiere cambiar el país, si hay la intención de cambiarlos, pues entonces esto que hoy... ¿De quién es este momento la obligación histórica? ¿No es cierto que del presidente Moreno? Si el presidente tuviese la voluntad política de hacer un cambio... Tiene, y tiene los arrestos. Un cambio fundamental. Ayer nomás nos pedía a todos, sin amilanarse, repetía las frases del doctor Velasco Ibarra. Nuevos enemigos aparecen en el horizonte. Nosotros queremos estabilizar el país y ellos desestabilizarlo, privarnos de nuestra paz. El Ecuador ha sido y es históricamente una isla de paz. Y vamos a mantenerlo así. Solamente unidos derrotaremos la delincuencia. Sin embargo, no hay que confundir espíritu pacífico con debilidad. Que nadie crea que la mansedumbre, que nadie confunda con cobardía, con que nadie la confunda con que en su momento determinado no hemos sido históricamente y seremos capaces de dar una respuesta contundente y eficaz contra el crimen organizado. Sin amilanarse, sin amilanarse, sin amilanarse. No tenemos por qué acobardarnos. Confíen en su gobierno. Estamos trabajando con firmeza para erradicar esta lacra que hoy enluta a nuestro país. La proclama velasquista de que si queréis revolución, hacedlo primero dentro de vuestras almas, sin amilanarse, lo decía desde el balcón, ha sido reiterada. Ha sido parte de la presentación de este informativo. Y sí, así es. Creo que desde cuando usted estuvo en radio. Sí. Me satisface escuchar la proclama del señor presidente. Pienso que hay una decisión y yo quisiera, como un ecuatoriano que el presidente tenga éxito en su gobierno, pero si no cambia lo que alguna vez lo dije, la matriz corruptiva, si mantiene muchos funcionarios que fueron reciclados y que hasta hoy están en el gobierno, entonces eso se queda nada más que en una proclama que no tiene el menor eco. Yo pienso que voy a poner un ejemplo, como a un árbol hay que sacudirle para que caigan los frutos, el fruto... En algo se parece el presidente Moreno al presidente Velasco, porque el presidente Velasco también refería de la siguiente manera y nunca llegaba a hacer recambios indispensables a la gestión administrativa de sus 5 gobiernos. Se aguantaba con los mismos. Era un poco... Los señores Menéndez, Valdano, Solano... Exactamente. Y todo lo demás fueron permanentemente reciclados en los 5 velasquismos. Un hombre éticamente incuestionable permitió pues que la corrupción campee en los velasquismos. Quizá por eso, usted me trae a colación, quizá por eso el señor ingeniero Fabricio Correa venía diciendo desde hace tiempo que esto es el 6º velasquismo. En ese momento me llamaba la atención, pero pienso que, entre paréntesis, acertó. ¿Se paró con el 6º velasquismo el señor Fabricio? ¿No? ¡Sin amilanarse! ¡Sin amilanarse! Esto repitió el señor presidente. Ojalá el presidente de la República tenga, más allá de las proclamas, tenga la decisión política de hacer el cambio, porque en el Ecuador estamos viviendo una especie de terapia intensiva. Hay un enfermo en terapia intensiva. Y yo saludo alguna... El coraje. Sí. El coraje del presidente. Y alguna insinuación de actores políticos de que debe haber un gobierno de unidad nacional. Sí. Lo dije desde un comienzo, zapatero a tus zapatos. Quisiera un ministro, y vaya que yo saludo con... Pero tendría que cambiar todos los cuadros. Necesitamos gente en cada uno de los ministerios que tenga una formación. Que se duela del Ecuador, no del partido, y ni de las amistades íntimas que ha girado durante esta década. Que hay una política clara, una política antidelincuencial, una política criminal, una política internacional. Si nosotros hoy nos lamentamos, como no puede ser de otra manera, lo que sucede en la frontera, ¿por qué olvidamos conceptos tan básicos como aquello de fronteras vivas, que vale no solamente para las guerras convencionales, sino para estas guerras, esta especie de guerras de guerrillas atípicas que está sucediendo en la frontera? Después que pasen estos acontecimientos, Dios quiera que así sea, en 2 o 3 meses nos vamos a olvidar
popular. Y allá en San Lorenzo y en Mataje vuelve la pobreza, la gente es presa de estos delincuentes que le ofrecen comprar los productos, que le dan, entre comillas, empleo. Yo fui a San Lorenzo varias veces en mi calidad de fiscal y mire usted, me viene a la mente la principal edificación en ese cantón, lo adquirí para la fiscalía. Había antes un cuartucho en una sociedad, en un pueblo, en un cantón, en donde había un índice delincuencial bastante alto desde hace tiempo. ¿Sí? No había siquiera un cuarto decente. Compré la edificación, institucionalicé, aumenté fiscales, vehículos, tecnología, de manera que todas las instituciones ojalá actuáramos tiene articuladamente. La Fiscalía todo, el Ministerio Público tiene todas las herramientas, insumos, materiales, tecnología, incluso de consulta. Tiene todo que usted lo tiene y sí, pero no pasa nada y es necesario el cambio de el señor fiscal Vaca porque está muy comprometido, porque tiene apoyos y tiene enemigos ahí dentro. En esa misma línea de pensamiento, el señor Vaca no puede ser leal al señor presidente Moreno por un sinnúmero de circunstancias. O por el contrario, hay que darle una chance al doctor Vaca para que permanezca y demuestre exactamente todo lo contrario. ¿A qué? Todo lo contrario, ¿a qué? Es una pregunta muy importante. Además ha habido posiciones, yo diría, pseudonacionalistas, hoy chauvinistas, absurdas, con criterios de hace 40, 50 años. ¿Por qué no decir de 100, 200 años de una falsa soberanía? Aquí se puso al grito en el cielo y se dijo que los gringos que nos están quitando información es una visión miope, por decir de alguna manera. Sucedió en el gobierno anterior. Expulsaron la base de Manta, siempre lanzaban proclamas y a quien decía lo contrario le tildaban de los de siempre, a gente de la CIA. Sí. Entonces, la información en el mundo globalizado, así como se globaliza el comercio, se globaliza... Es el máximo patrimonio. Se globaliza la delincuencia. Entonces, sí, Estados Unidos, la seguridad. Sí, Estados Unidos tienen información y lo tenía cuando estuvo aquí la FOL, que no es una base, sino es un puesto de avanzada. ¿Tiene que volver la base? No necesariamente la base, pero sí la colaboración no solamente del gobierno estadounidense para de manera articulada combatir la delincuencia que es transnacional. No me vengan con falsas soberanías, con chauvinismos absurdos. Hay que responder a ese fenómeno que invade el país, que penetre en la política, en el deporte, en todo como es la delincuencia dedicada a los tráficos, en este caso de tráfico de drogas, que no se detiene ante nada, que no respeta la vida humana. ¿Qué hace con Guacho, exfiscal, el señor presidente de la República? Qué difícil. Ahora seguramente, ahora o mañana máximo anunciará los nuevos 3 secretarios, canciller, ministro de Interiores. Ministro de la Defensa, el presidente imbuido de energía, de patriotismo, hasta de nostalgia, dio plazo de 10 días, dio plazo de 12 días. Yo pienso que quizá eso... No debe ser un presidente de plazo, sino tomar las decisiones y pare de contar. Yo diría algo como esto: las águilas no cazan moscas. Yo pienso que, yo no soy un experto, pero mandar tanques, mandar ese tipo de armamento pesado, que es más que infantería, que es blindados, a la frontera a cazar. O mandar avión a sobrevolar una selva. ¿Qué sentido tiene? Mira, tantas cosas hemos hablado en el país y nosotros condenamos ¿cómo se llamaba? ¿Helicópteros? En aviones, pues... ¿Supersónicos? No. En tiempos del presidente. Aviones convencionales. Cuando se lanzaba desde el aire una serie de insumos, inclusive químicos, para eliminar las plantaciones. Glifosato. Nosotros evidentemente estábamos en contra de eso, pero ¿y qué ha sucedido después? Nos opusimos total y ciegamente muchas veces y ahora toda la frontera son sembríos de marihuana, de todos los... De drogas. De drogas.
De manera que el país necesita una acción articulada. Usted me preguntaba del presidente, del fiscal. Yo creo que todos los ecuatorianos de bien aspiramos a que el presidente tenga un buen desempeño, porque si es que el presidente no le va bien, le aconseja, con todo respeto al primer mandatario, hay que hacer cambios estructurales, ¿En qué consisten los cambios? Marco jurídico, y no solamente eso, las personas que están en su entorno. No tengo nada en lo personal. ¿El crimen organizado está feliz con las reglas de juego predominantes en el Ecuador? Aquí no existe una ley de extinción de dominio. Aquí para perseguir, porque crimen organizado no es solamente lo de Huacho y demás, crimen organizado es también cuando se perjudica al Estado. Aquí hay unas sentencias por asociación ilícita que está de moda. Se persigue por el delito inicial y no por el delito fin. Bueno, habría que hacer otro programa, al menos en eso. De manera que ellos deben estar relativamente satisfechos, en paz, porque el Estado ecuatoriano paulatinamente ha ido renunciando a una serie de instrumentos de distinta naturaleza para combatir la delincuencia y la corrupción. Un sistema de seguridad, plantea Paco Moncayo, que hay que apuntalarlo. No solamente él, pues es de sentido común que todos pensemos que hicieron reventar el sistema de seguridad en este gobierno de Correa. En más de una ocasión asistí. ¿Crearon un escenario de permisividad? ¿Usted comparte aquello? En más de una ocasión asistí a las reuniones de lo que antes era el Consejo de Seguridad Nacional. Me invitaron para asuntos de naturaleza penal. Pero mi percepción en ese momento, estoy hablando de lo de 2008, 2009, y mi acierto es de que ahí se ocupaban técnicos, militares y de formación análoga, se ocupaban de la inteligencia en cuanto a seguridad externa, básicamente. Pero cuando se elimina ¿cómo se llama? La organización y se hace la SENAIN, a la Secretaría de Inteligencia. Entonces cambia el objetivo. Después nos enteramos que la SENAIN le está filmando al señor Jiménez mientras duerme, que le están persiguiendo. ¿Para eso existe la inteligencia, me pregunto yo? Entonces hay que cambiar muchas cosas en este país. Desnaturalizarlo. ¿Con qué objetivo? Habría que preguntarle. A lo mejor se desprende. Está implícito el objetivo que persiguieron. Los sistemas convencionales de seguridad aquí han sido desmantelados por interés, ¿no? Desde luego. Y saludo la posición de un experto en esto, como es el general Moncayo. Sin ser expertos, lo dijimos desde hace tiempo. El Ecuador es el anfitrión, es la sede, y no está mal, de las reuniones con este grupo armado. Pero eso es suficiente. Si vamos a ser los anfitriones, la sede, vamos también a exigir que el gobierno colombiano asuma sus responsabilidades en una guerra no declarada en la que nosotros no debemos ser partícipes. Lo dije en su momento y me ratifico en eso. Si nosotros tenemos este vecino que se conduele en esta situación, y no quiere dañarle ni mancharle a la medalla, y entonces el señor presidente Santos lo que busca es que esto ya termine y que él pase con la presea bien puesta de parte de algún organismo internacional por su lucha, dice él, contra una cosa que estamos viendo en creciente florecimiento, especialmente en el lado de nuestra frontera. Yo le quiero agradecer, exfiscal de la República, muchas gracias por su sinceramiento con el pueblo ecuatoriano. Siempre saludando su comparecencia a nuestros micrófonos, le decimos nuevamente gracias, doctor Pesantes. Yo soy el agradecido, me permite expresar mis puntos de vista, sobre todo jurídicos. No soy un político profesional, jamás he vivido de la política, ni pretendo hacerlo, soy básicamente un jurista, y usted me da la oportunidad de exponer mis puntos de vista. Añoro para nuestro país, como todo ecuatoriano, consciente, como todo patriota, que las cosas cambien, que definitivamente hay una decisión política de este gobierno de sacar adelante el país.
Hay muchos ecuatorianos que han pretendido hundir al país, pero este país es tan noble que se resiste a que se lo hunde y saldremos a flote con la bendición de Dios. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Ahora viene, señoras y señores, el ministro de Comunicación, Esteban Michelena, a los micrófonos libres de la cadena Democracia. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario.